Bien, buenas noches. Estamos transmitiendo desde mi muro personal, Carlos Veloz, para el programa Fe y Razón, y estamos compartiendo nuevamente con un querido amigo, el ingeniero Patricio Aschabal. Ya me aprendí tu apellido. Sí, es Achával, pero no importa, está Aschabal. bien. Has crecido bastante en Está ese bien. tema, así que estoy Ya lo estoy contento con tu dominando. progreso. Sí, lo estás dominando. Muy bien, muy bien. Y mira, quería compartir contigo porque tú sabes que siempre nos topamos en las redes sociales y siempre nos encontramos con argumentos, preguntas, interrogantes, precisamente con relación a muchos temas, pero en este caso, como tú sabes que yo trato de defender lo mejor posible mi fe como apologista y de eso se trata mi programa, pues siempre le doy importancia a las interrogantes y también a las refutaciones a mi fe que personas como tú, con mucha altura, con mucho Respeto. razonamiento y respeto, claro, tratan de traer a la palestra, ¿no? Y con objeciones que son válidas desde mi punto de vista, porque si no fuesen válidas, pues uno la dejara pasar, pero como son válidas y principalmente tú pides el razonamiento y la epistemología para poder defender eso, lo vamos a hacer esta noche y para todos los amigos que se puedan conectar y preguntar también sobre el acontecimiento del peregrino, el famoso peregrino de Puerto Plata, que es de Villa Altagracia, pero se bautizó como de Puerto Plata porque el gran acontecimiento se dio allá. Sí. A pesar de que él estuvo recorriendo muchísimos pueblos y se dice que en algunos pueblos le hicieron más o menos un mismo meeting, no a escala como el que pasó en Puerto Plata, pero sí tuvo una incidencia importante en algunos pueblos. Entonces, yo quisiera comenzar ese tema, Patricio. ¿Cómo Sí. aparte de la Biblia o la fe cristiana y el peregrino de Puerto Plata, de qué otra manera también tú pudieras titular el tema de hoy? Sí, a mí el tema del peregrino, o sea, yo soy una persona que cree en la secularidad de los estados, pero el derecho de cada persona de creer lo que quiera creer. Yo no tengo problema con que la gente quiera creer en el peregrino o en lo que sea. Mi problema es cuando ponen en riesgo la salud de otros y cuando no solo ponen en riesgo la salud de otros, sino que todo el trabajo que todos estamos haciendo para controlar esta pandemia, quedándonos en casa, estando prácticamente todo el día trancado, porque si bien tenemos una ventana de horario para salir, tratamos de quedarnos en casa. Todo ese arduo trabajo que venimos haciendo ya hace 2 meses, en un solo día se perdió. Más que nada, mi problema y mi preocupación viene por ahí, por qué pasa con todo el duro trabajo, porque trabajar desde casa, estar todo el día encerrado en la casa, muchas veces uno pasa días enteros sin salir ni siquiera a la esquina a comprar algo de comida porque trata de abastecerse. Entonces, todo ese sacrificio, porque realmente es un sacrificio, ¿dónde queda? Si bien vamos a tocar el tema del peregrino, porque la gente eligió seguirlo y eso, mi preocupación más grande es con la salud y con el esfuerzo que estamos haciendo, la mayoría de los que vivimos aquí en República Dominicana, por terminar lo antes posible con esta pandemia. Entonces, bueno, nada, vuelvo y digo, Salud Pública dice que al menos había 30 personas infectadas de coronavirus que ellos tienen conocimiento positivas en la movilización. Todos los que vimos las fotos y los videos sabemos que no todo el mundo tenía los elementos de protección. Sabemos que a nivel nacional hay una escasez de mascarillas y guantes y que se venden mascarillas de tela que no hacen el trabajo como lo hacen las mascarillas desechables, pero están bastante... bueno, ahí tenemos imágenes de la cantidad de gente que no respetó el distanciamiento social. Instituciones involucradas, policía, bomberos. ¿Qué te digo? Eso, la verdad que a mí me desalentó como ciudadano dominicano, a mí me desalentó bastante, porque yo llevo haciendo un esfuerzo muy grande y hay con esa gente que se llevó de este peregrino, ya todo mi esfuerzo no valió nada. Correcto.
Así es, tienes toda la razón. De hecho, yo comparto esa visión porque definitivamente fue una imprudencia, pero desde mi punto de vista y como creyente también cristiano, yo comparto es lo que dice la palabra de Dios, no lo que cualquier persona quisiese hacer pretendiendo ser algún enviado peregrino que no se sujete a la palabra de Dios. Es decir, mi autoridad, como la autoridad de aquellos que estudiamos la Biblia, que es nuestro marco referencial epistémico, como estudio, independientemente de ser un libro de fe, pero tiene un marco histórico y tiene unos lineamientos históricos que nos guían. Me fui por un segundo, volví. Sí, decía que en el marco de estudio, que mi autoridad se sujeta a lo que dice la palabra de Dios, pues obviamente dentro de ese concepto de estudio histórico, independientemente de que sea una fe histórica, pues estamos hablando de tener por lo menos un marco epistémico para por lo menos entender qué es lo que dice ese libro, qué es lo que dice nuestra fe, qué es lo que dice nuestra cosmovisión. Y ella es muy clara en darnos las prerrogativas y los seguimientos para poder identificar y poder filtrar. Una de ellas es muy importante, que está en la parte de los evangelios, la prudencia, donde el Señor Jesucristo nos manda a ser prudentes, astutos como serpientes. Lo voy a parafrasear, pero cualquiera puede buscarlo en su Biblia, ¿no? y en el internet. Astutos como serpientes, y prudentes como paloma. Entonces, sí. Eso es un punto ahí para poder tener en cuenta todo lo demás que nos va a permitir filtrar. Por eso, para mí se me hace muy fácil desechar a cualquier peregrino, profeta, el leedor de cartas, hablador de Dios con montañas, aquellos que jugaron carta con Dios en un monte, aquellos que le vieron el rostro, porque la Biblia es muy clara en ese sentido. O sea, para mí es muy básico y obvio, vuelvo y repito, desde el marco epistémico del estudio de la misma Biblia. Ahora, para alguien que no conoce la Biblia, yo puedo entender el desconocimiento y puedo entender que tenga un grado de ignorancia, porque cuando hablan de la Biblia, me imagino que porque la han leído aunque sea 2 capítulos o un libro completo. Pero cuando se refieren a no poder contextualizar y no hacer el filtro, eso me deja muy claro que no tienen conocimiento explícito y amplio de lo que dice la palabra de Dios. Pues bien, déjame también parafrasear, porque no tengo la información a mano, pero es interesante que lo busquen. El creyente promedio, según encuestas, no conoce ni el 20% de la Biblia. De hecho, salió una encuesta muy graciosa en el 2012, si no me equivoco, donde comparaban los conocimientos bíblicos de ateos y de creyentes, pero no apologistas, creyentes del pueblo. Y obviamente los ateos conocían más la Biblia que los creyentes. Bien, dicho esto, tal vez tú tengas las herramientas epistemológicas para desechar, pero la mayoría de la gente obviamente no lo tiene. Entonces, hacer un juicio de valor sobre las personas que decidieron seguir al peregrino me parece un poquito injusto, sabiendo que ellos no tienen el conocimiento. Pero aún la Biblia sea el libro más vendido, no es el libro más leído, no es el libro más estudiado, el más estudiado. Exacto, y no el más leído, obviamente, porque vuelvo y te digo, en todas las casas hay una Biblia, pero de ahí a que la gente la agarre y realmente la lea, de tapa a tapa, no, la gente no lo hace. Y hay estudios que lo demuestran. Entonces, hay encuestas, como esta que menciona en el 2012, que lo demuestran. La gente tiene una Biblia en su casa por tener una Biblia en su casa muchas veces. Tiene una Biblia y anda con ella en un bultico, lo que sea, nada más para andar con la Biblia. No es que la agarran y la leen. Entonces, se me hace un poquito difícil para mí hacer
un juicio de valor en ese punto, porque o sea, yo por lo menos entiendo que la mayoría de la gente no conoce lo que hay adentro de la Biblia, la tienen pero no la leen. Pues bien, y otra cosa que te digo es que la Biblia te propone algunos mecanismos tal vez para filtrar, pero te da otros mecanismos para que te dejes llevar de lo que X persona diga. En este caso, ¿cuál sería puntualmente el mecanismo que pudiera hacer llevar, donde tú estás hablando en términos científicos, de una encuesta que yo las manejo también, yo sé a la que tú te refieres, y como estadístico y que he trabajado en encuestas, voy a hacer unas correcciones de esas encuestas que están, que fallan en la metodología, pero me gustaría que tú, para mayor claridad, bien. Aquí voy a hablar ¿dónde personas que son ignorantes de la Biblia, entonces sí pueden seguir una Biblia que no leen? ¿Cómo sería esto de manera lógica? Bien. A ver, la gente no necesita leer la Biblia porque tiene sacerdotes y pastores que se la leen por ellos. Van todas las semanas a un culto, a una misa, a que le lean la Biblia, o partes de ella por lo menos. Entonces, la tienen y conocen ciertas partes, pero tal vez no la conocen toda. Y como te decía, que a lo que apuntaba yo es que la Biblia, así como te da mecanismos tal vez para filtrar, te da mecanismos para que dejes pasar absolutamente todo. Como por ejemplo la revelación divina, que es un mecanismo usado por muchos profetas, ¿verdad? Pero es que la Biblia te explica cuáles son los profetas. La Biblia te explica en qué momento cierra ese ciclo. La Biblia te dice incluso cuáles son los profetas que hablan en nombre de Dios, y la Biblia te dice cómo identificar a un profeta que no habla en nombre de Dios. Es decir, el marco epistemológico tiene un fundamento. Ahora, ¿en qué estoy de acuerdo contigo? Estoy de acuerdo en que hay personas que tienen la Biblia, pero no la estudian, pero también sería muy cuesta arriba comenzar a señalar con el dedo acusador a pastores y a sacerdotes que no participaron en esa marcha. No, y yo no estoy acusando a nadie, yo te estoy comentando cómo es que la gente que no lee la Biblia conoce partes de la Biblia. Ese es el comentario, por eso era respondiendo a tu pregunta. Correcto, eso es un buen filtro que tú planteas, sí, Patricio, un buen filtro. Sí. Y otra cosa es que, así como tenemos la revelación divina, tenemos en Hebreos 11:1, creo, si no me equivoco, la descripción de fe. ¿No es cierto? Sí, pero no es a cualquier fe. Se habla de la fe en Jesucristo y toda su palabra. Y se sujeta a la epistemología de la Biblia. No a cualquiera que se vaya por ahí. Déjame terminar esta pequeña frase. Ok. La fe como herramienta epistemológica en realidad no sirve. ¿Tú estás de acuerdo con eso? La fe en sí La fe como sustento de estudio para lo que tú crees tiene su metodología, tiene su proceso. Sí, pero como herramienta... O sea, te voy a poner un ejemplo, porque creo que, y tú tienes razón en cierta parte, pero hay que poder filtrar e identificar las cosas como a ti te gustan las conversaciones, poner las cosas en su justo contexto y lugar para poder entenderla. La fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, te direcciona a qué es que nosotros tenemos que tener certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. No es a cualquier cosa. O sea, yo no tengo fe en cualquier otra cosa. Yo no espero nada de otra cosa. No tengo convicción de otra cosa. Yo tengo convicción de lo que dice la Biblia. Y por lo tanto, cualquiera que salga diciendo que es fulano de tal, que lo mandó fulano de tal, yo no voy a él porque esa no es mi fe. Yo voy al estudio de la fe, independientemente de que no pase un filtro material, que ahí estoy de acuerdo contigo, pero me da una explicación en base a mi creencia, en base a mi certeza y en base a lo que yo espero. Por eso para mí es muy fácil decirle al peregrino y a cualquier ateo que no entienda eso, incluso creyente también que venga a decirme, es muy fácil para mí decirle, ¿dónde dice eso la Biblia? Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
pueden suscribirse a nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta. ¿Cuánta gente tiene fe en este momento de que el Dios judeocristiano va a parar esta pandemia? Las personas... La mayoría de la gente, de los creyentes, tiene fe. Claro, pero yo no estoy hablando correctamente. Pero yo no estoy hablando de la fe que yo pueda tener en orar en el Señor y esperar en su voluntad, como dice la Biblia, que hay que leerla, la Biblia, vuelvo y repito. En su voluntad, yo deseo que Él la pare. Ahora bien, en ninguna parte me dice que el Señor va a mandar un peregrino ni un profeta, porque ya la Biblia explicó y cerró el capítulo de los profetas hasta antes del retorno de Cristo, y luego del retorno de Cristo, aquellos que recibirían profecía hasta el Apocalipsis. Todo el que salga con cualquier cosa estará hablando de otra cosa, pero no de la Biblia. Es a eso que me refiero. Y eso es el sistémico de ese libro. O sea, pero bueno, tú entiendes la idea. Yo no puedo salir por encima de lo que ya está establecido. Claro, pero a ver, nuestra fe. Pero que tú tienes dos problemas aquí. Tú tienes primero que la gente no analiza, no estudia lo que está establecido, digamos, en la Biblia, en el Corán, bueno, como cualquier otra religión. No es mi problema realmente. Porque pero es que se volvió el problema de todos cuando toda esa gente se juntó. A eso es a lo que voy. Se volvió el problema de todo el mundo. No, ahora sí te entiendo. Cuando tú dices es el problema de todos, incluso de la misma iglesia, hicimos un programa nosotros corrigiendo esa parte y aclarando esa parte, pero realmente es un problema de todos. No individual, sino colectivo, tanto de las autoridades como de la misma iglesia, que no salió, y estoy hablando en el caso de Puerto Plata, donde hay iglesias protestantes y la misma iglesia católica, no salió dentro del conocimiento, entre comillas, que quizás pudiesen tener, que ahora lo dudo, ahí estoy contigo, lo dudo, para poder evitar algo que la misma Biblia prohíbe. O sea, es que la Biblia lo prohíbe. O sea, si tú me dijeras, no, es que la Biblia le da rienda suelta. No, es todo lo contrario. Es que la Biblia prohíbe que nosotros sigamos a nadie. De que profeta, lo dice la Biblia. Ya las profecías, pero lo que significa profecía, están en el libro ya. A ver, vuelvo y te digo, es que la mayoría de la gente no tiene una herramienta epistemológica para filtrarlo. Y la Biblia en sí es bastante permisiva con esos filtros. Pero ¿Por qué? Porque así como tú tienes que tener un texto que te diga. Déjame terminar esto. Okay. Vuelvo y te digo, así como te da X parámetros. Bueno, que ya está todo resuelto. La Biblia dice que no va a haber más profetas porque tú lees la Biblia hasta Apocalipsis y tú sabes que desde Jesús hasta el final de los tiempos no va a haber más profetas. Y te lo dice el Antiguo Testamento también. Ahora bien, ¿en qué punto dice? No, Dios no va a hablar más con nada. O sea, ¿en qué punto se vuelve específica la Biblia? Eso es a lo que voy. Porque la Biblia es un libro que no es muy puntual, es muy... Más que nada cuando tú entras a los últimos capítulos, es muy, ¿cómo es que se dice? No es literal, se vuelve como una cosa media fluida, nubosa. No es literal, estoy de acuerdo contigo, en la parte en que la misma Biblia, ella misma indica que tiene su metodología literaria,
que tiene su lenguaje literario. La Biblia tiene un lenguaje literario muy amplio y la que la estudian, y estoy de acuerdo contigo en que el pueblo llano, porque no recibe una instrucción, porque la Biblia no es un libro simplemente para tú tenerlo en una gaveta o abierto en un salmo. La Biblia es para estudiarla, profundizar en ella sobre la base principal, pero también en el desconocimiento de ella para sus estudiosos y aquellos que están llamados a enseñar, porque la misma Biblia te direcciona y te dice, o sea, te da los rangos y te da las divisiones y te da como las responsabilidades, le da responsabilidad a cada quien. Por eso habla de diáconos, por eso habla de los feligreses normales. No habla de sacerdotes, te habla de diáconos, te habla de obispos, y te habla, o sea, los obispos en ese entonces, que era el término que se usaba en griego, luego se entiende en el hebreo normal que son pastores, o sea, te dice pastorea mis ovejas, hay un montón de cosas y por eso se tomó ese concepto. A ver, o sea, la Biblia es un texto para estudio, y toda la Biblia y todo el Evangelio. Y es un texto sujeto a interpretación. No me vas a negar eso. No es sujeto a interpretación. La interpretación la hacemos nosotros conforme a textos que tienen un tipo de lenguaje alegórico, metafórico, poético. No poético. La poesía es otra cosa. Tiene partes que son bastante poéticas. No es poesía. La Biblia no tiene poesía. Eso es un error. La Biblia tiene alegoría, tiene analogía, tiene parábolas, porque el pueblo hebreo hablaba así. El pueblo hebreo no hacía poesía. O sea, eso es un error garrafal. El pueblo hebreo lo que hacía era, en el caso, por ejemplo, de los proverbios, hacía cánticos de alabanza que tenían un sentido profético. Un sentido profético era que establecía algo para el pueblo de Israel, incluso en las alabanzas. Eso de poesía. Poesía porque está armado en rimas, es el término que se usa en lingüística. Bueno, pero es no es un poema, pero el estar armado en prosa y con rima. El cántico hebreo no tiene prosa, no tiene rima. No tiene. El cántico hebreo era alabar a Dios como saliera. No tiene, o sea, no es como una canción que tú tienes que rimar emoción, reacción, porque tengo una sensación y ya yo con eso yo rimo. No. La literatura hebrea tiene un parámetro específico de ese pueblo único. O sea, yo entiendo lo que tú quieres decir en la parte que tú quieres expresar de poesía. Ahora, cuando yo me voy a lo que significa el contexto literal, que te habla de alegoría, analogía, te hace símil, porque eso también, eso no es solo de la Biblia, eso también es de otros textos antiguos, de otras civilizaciones. Por ejemplo, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo no es un cordero. O sea, Jesucristo hace una representación de algo que el pueblo hebreo hacía para el perdón de los pecados con un cordero. Sí, el famoso chivo expiatorio. Entonces, yo lo que quiero es que entendamos esa parte para no confundir el peregrino con la Biblia. Otro filtro. Volviendo a eso, sí, porque, a ver, digamos, no confundamos al peregrino con la Biblia, pero el peregrino fue cargando una cruz, pasó por iglesias protestantes, por iglesias evangélicas, por iglesia católica. La cruz no es de la Biblia. La cruz no es de la Biblia. La cruz fue un castigo del Imperio Romano que también lo utilizaron en cierto tiempo los babilónicos, mucho antes de Jesucristo. Sí, pero ¿dónde te enteraste que así fue que mataron a... En la historia, estudiando la historia, aún no hubiesen usado la Biblia. Estudiando la historia, tú encuentras las cruces. Tú encuentras... Sí, pero Dios, tú te enteraste primero ¿cómo? Tú te enteraste primero por la Biblia. Pero lo que te quiero decir es que porque tú tengas una Biblia en el pecho, en un polocheo, tú quieras cargar una, que tú hagas en el patio de tu casa, eso no es la Biblia. O sea, un madero que tú quieras utilizar no es la epistemología de la Biblia. O sea, no, pero a eso, déjame redondear la idea. Porque, ¿por qué este hombre llevó a tanta gente a ponerse en riesgo? Porque llevó los símbolos de lo que la gente cree y en lo que la gente tiene fe. Claro, por lo que tú dijiste, pero eso no significa que estén correctos. ¿Y cómo es la definición de fe?
La esperanza, Pero, la pero, certeza de lo que se espera, no es la esperanza de lo que no se ve. Pero no es lo que cualquiera quiera decir. No, pero que epistemológicamente la fe no te sirve como filtro. Pero esa no es la fe de la Biblia. Esa es la definición de la Biblia en Hebreos. Pero no de la fe de la Biblia, no es de la fe de los hebreos y los cristianos. No tenían fe en los dioses politeístas. No, en Hebreos 11:1 está la definición de fe. No de los hebreos en sí, sino yo te estoy hablando de la definición de fe que da la Biblia. Escucha, la definición de fe que da Pablo es para tener el marco general de la fe que él tiene, no de la que tiene Roma, ni de la que tiene Babilonia, ni de la que tiene Egipto. Entonces, fe, escúchame, pero escucha para que tú me puedas... Dale. Escucha, porque el de la epistemología soy yo que te la tengo que explicar. Y yo creo que si tú te pones dos orejeras como los caballos, no me va a entender. Y yo estoy de acuerdo con sí. Hay un concepto de fe universal. Dentro de ese concepto de fe universal, entonces vienen las especificaciones de la fe de cada quien. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero de la fe de cada quien, la fe de la certeza de lo que se espera del hinduista, no es la fe de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Carlos Veloz. Una pausa porque creo que estás... Déjame hacerte una pausa. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque fe, tú sabes que el español tiene la bondad de que una palabra puede tener varios significados y fe es una de esas palabras. Con fe tú te puedes referir a creencia, tú te puedes referir a intención o tú te puedes referir a fe teológica, y aquí estamos hablando de fe teológica, no de creencia. Esa no es la definición de fe teológica. No, la definición de fe es universal. Fides viene del griego y es universal. Ahora, ahí estoy de acuerdo contigo en que a partir de la etimología natural de la palabra general, entonces tú comienzas a ramificarla. Entonces tú dices, yo tengo la fe teológica, pero puedo tener la fe politeísta, pero puedo tener la fe del cientificismo, pero puedo tener que ahí tú estás refiriéndote a creencia, ahí tú estás usando la palabra fe como creencia. Tú lo acabas de mencionar. Sí, no, pero que yo no la estoy usando, no, espérate, que yo la estoy usando como término teológico, como término teológico. Si tú lo buscas en el diccionario, fe tiene como 4 significados distintos. Uno de ellos es, fe se refiere a un tipo particular de creencia, fe budista, fe cristiana, fe musulmana, y ahí se refiere a creencia. Cuando tú hablas del concepto teológico de fe, según la Real Academia, tú estás hablando de una virtud que es aceptar lo que la religión o la deidad diga sin poder cuestionarlo y sin la necesidad de demostrarlo empíricamente. Pacho, esa es. Pero estamos hablando de fe. Yo no entiendo. Pero fe tiene varias definiciones y hay que aclarar eso, porque si no vamos a caer en equívocos. Es que tiene varias definiciones. Es que tiene acepciones dentro del concepto general de lo que significa fe, que es creencia. Yo no entiendo cuál es el afán
de llevar la contraria, donde tú y yo estamos de acuerdo. O sea, tú acabas de decir. Yo te estoy haciendo una. Mira, sí, fe es creencia, pero fe también es una virtud, según el diccionario. Bueno, pero eso, ok, eso, el diccionario dice que sí es una virtud, cuando viene a ver para ti, no es una virtud. No, o sea, por eso, la fe teológica. Escucha, para el diccionario, y tú estás en contra del diccionario. No, yo no estoy en contra del diccionario. Pero para ti puede que no sea una virtud. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A ver. El diccionario dice que es una virtud, y para ti no es una virtud. Es una creencia. Porque el diccionario es descriptivo. Y sí, la fe es una creencia, pero para distintas religiones, porque cuando hablamos de creencia nos referimos a religión. Pero Pachi, el budismo. Tú eres de la fe cristiana. Pero Pachi, escucha, es que estamos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que tú quieres llevar la contraria. Mire, entiende lo que te quiero decir. Hay un concepto general que se llama fe. Dentro de ese concepto general viene lo que tú estás describiendo, las acepciones de la fe. ¿A qué se le va a dedicar la fe? Hay muchas, porque fides lo que significa es esperanza, esperar en algo, aunque no se tenga empíricamente o de frente, lo que sea, es una esperanza en algo, sea que pueda ser comprobable o no. Ahora bien, dentro de la esperanza es una herramienta epistemológica. La esperanza no es una herramienta epistemológica. La epistemología se encarga de analizar y estudiar en base a qué esperanza tú estás parado. O sea, epistemología es un procedimiento de estudio, aun sea algo que no esté dentro de un campo específico y sí dentro de otro campo específico. Epistemología es estudio de algo. Epistemología es la herramienta que tenemos para determinar cómo es que sabemos lo que sabemos. Es una de las 3 ramas principales de la filosofía. Para el conocimiento, mira, eso es filosofía. Para estudiar cualquier cosa, o sea, aún sea algo que tú no tengas de primera mano, tú estudias de lo que tú estás tratando de explicar. Sí. Entonces, déjame estudiar algo que Patricio describe y dentro del marco ideológico de lo que tú estás presentando, yo hago un estudio, pero yo no puedo salir en la epistemología, en el estudio de lo tuyo, no puedo salir a algo completamente diferente a lo tuyo, aún no sea algo demostrable. Vamos a volver un poquito para atrás porque tú lo describiste muy bien. No saltemos. Vamos primero a aclarar el punto de la fe teológica, porque tú mencionaste budismo, mencionaste otras cosas que no son de la fe teológica. La palabra fe se usa de distintas maneras. Los diccionarios son descriptivos, no prescriptivos. Los diccionarios te dicen cómo se usan las palabras, no cuál es el significado que tiene, para que estemos claros de eso. Escucha. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, lo descriptivo es algo explicativo. Si yo te digo, Patricio está actuando de mala fe. Ajá. ¿Me estoy refiriendo a alguna creencia religiosa? No, tú estás hablando particular. Tú estás hablando quizás de un hecho. Y para decir que me estoy refiriendo a una intención. No, tú estás hablando. ¿Verdad? Si yo digo que Patricio está actuando de mala fe, estoy diciendo que Patricio está actuando con malas intenciones. Pero Patricio, tú estás hablando de un acto. Tú estás hablando de un acto. Claro, pero a lo que voy es que estoy usando la palabra fe de una forma que no está relacionada a ningún concepto teológico. Pero eso es una expresión descriptivamente. Es una expresión idiomática. Eso no es la explicación de fe. Eso es una expresión idiomática que se utiliza de manera coloquial. Ahí yo le estoy dando otro significado a la palabra fe, ¿verdad? Cuando la uso de esa forma. Pero porque es una expresión idiomática. Sí, a ver. Es que ahí es a lo que quiero caer, justamente. No, tú no quieres caer ahí porque tú no quieres que yo te diga cuál es la diferencia entre la fe teológica dentro del marco general de lo que significa fides. La fe teológica tiene su marco referencial. ¿A qué se refiere la fe teológica? Históricamente, a la fe monoteísta de la teología, que es Dios, teo. La fe politeísta de otras civilizaciones enmarca otro patrón epistémico para el estudio, que es la multiplicidad de deidades en esa fe, de esa creencia, de esa cultura o de esas culturas. A ver, vamos a hacer un sinónimo entre fe y religión, ¿verdad?
Hay religiones politeístas, es decir, hay fe politeística, hay religiones monoteístas. No, la fe es un concepto general que no necesariamente tiene que estar dentro de lo religioso, aunque dentro de lo religioso se ha hecho una mayor explicación porque se da mayor ramificación dentro de ese concepto general. Si tú tienes fe en el capitalismo o tú tienes fe en que el dinero siempre es el que te va a sustentar en un sistema como el capitalismo. Esa es la fe, como tú describes, de esperanza. Pero es que eso es lo que significa la palabra fe. Lo que pasa es que los hebreos la tenían dentro del marco lingüístico histórico de su cultura, que no era igual a la griega. Y obviamente no es igual a la española. Entonces, Pablo le explicó eso a los hebreos, la lengua española que estamos utilizando. No, porque ya la lengua española tiene la definición de fides, que surge desde el momento en que se conceptualiza ese término. Pero nos estamos yendo de tema. Ok, vamos con tu concepto de fe como esperanza. Sí, tú dijiste la fe viene de la palabra fides, que es esperanza, ¿verdad? Y bien lo describe Pablo, es la esperanza de lo que viene, la confianza en lo que no se ve, una cosa así. Ahora ya estoy parafraseándolo mal, inclusive. Pero bueno, por ese lado, la convicción de lo que no se ve. Estar convencido de algo que tú esperas que llegue. Exacto, estar convencido de algo que tú esperas que llegue. Sí. Entonces, mucha de la gente que salió a la calle en Puerto Plata estaba convencido del peregrino, claro, pero no de la Biblia. No, estaba convencido de que algo venía, de que algo tenía que venir. Sí, correcto. Pero claro, si no nos salen. Esa gente toda tenían fe. Todas tenían fe. Exactamente. En eso que como filtro epistemológico no les sirvió para no hacerle caso al peregrino y se pusieron en riesgo. Porque hicieron todo lo contrario a lo que yo te di la razón. No tienen conocimiento de la Biblia. No la leen porque eso lo dijiste tú y estoy de acuerdo contigo. No sé si luego tú quieras darle funda a la Biblia, donde tú y yo estamos de acuerdo en que no estudia la Biblia. Y tú me hablaste de una estadística que yo tengo. Yo tengo todas las estadísticas y tengo todo el filtro y los errores que se cometieron al generar ese proceso estadístico. Porque no fueron a la población, de estudio, ni a la población en la cual la mayoría se basa en lo que establece la Biblia, es decir, en un estudio equiparable de la Biblia. Como tiene que hacerse con una muestra aleatoria. No. Porque si lo hubiesen dirigido a una población específica, digamos apologista, le hubiese dado un ruido en el resultado. No es lo apologista. Es que en estadística, para tú tener un resultado que pase por el filtro de la comprobación estadística, tú tienes que identificar el nicho poblacional en la cual tú vas a tener la mayor seguridad de los datos, de lo que tú vas a generar. O sea, tú no puedes salir a la calle y decir, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ah, mira, ya, ese no lee la Biblia porque dijo que cree en Dios. No es así. No cumple el proceso de estudio de la Biblia. Ahora, no fueron, mira, ninguna de esas... A eso era lo que apuntaba el estudio, no apuntaba al conocimiento bíblico de apologistas o pastores, sino del pueblo. O sea, el estudio lo hicieron como lo tenían que hacer. No, lo hicieron mal, porque es un error. Una cosa es tú preguntar quién cree en Dios y otra cosa es preguntar quién estudia la Biblia para tener un conocimiento y una fe coherente con la Biblia. Así trabaja la estadística. O sea, la estadística no es déjame salir por un barrio a decir, ¿tú te crees en Dios? Sí. Ese no la Biblia se equivoca porque ese no estudia la Biblia. No. El estudio iba dirigido a la población general de creyentes sin ningún conocimiento en particular de su creencia. Correcto. Pero, o sea, como a lo que ellos apuntaban con el estudio, la población, o sea, no segregar un grupo que conozca, o sea, fue apropiado. Pero bien, nos estamos yendo del tema. El peregrino es la base de la conversación, pero mi base es la Biblia y la fe coherente. Es decir, el peregrino a mí me da tres pitos. Ahora bien, yo tengo la herramienta epistémica para desmontar al peregrino con todo lo que él vino hablando desde Villa Altagracia hasta Puerto Plata. No digo absolutamente nada coherente con lo que dice la Biblia. Y ya para eso se descarta en términos epistémicos del estudio de ese libro.
Cuando el peregrino dice que vio a Dios y habló con Dios y se sentó y Dios le dijo, la Biblia no dice en ninguna parte que el ser humano ha visto a Dios. En ningún sentido. La Biblia lo que dice es, nadie ha visto el rostro de Dios. El Hijo le ha dado a conocer Jesucristo. Y ya Jesucristo cumplió todo lo que tenía que cumplir hasta su retorno. Y toda la explicación epistémica de ese libro, de ese estudio, basado en ese libro, no en otra cosa, para poder hacer el filtro. Que ahí es que yo estoy de acuerdo contigo. Todo el que fue ahí no tenía las herramientas para hacer el filtro. No, y no se puede decir que todos eran creyentes. Cuando viene a ver, ahí habían hasta curiosos, hasta agnósticos curiosos que querían. Probablemente. Ahí había de todo. Sí, es un tema del que no hablamos, que tú, y yo creo que te he escuchado estar de acuerdo conmigo, que tú estás claro de que el Estado y la religión se tienen que separar. Ahí había... Sí, están separadas en el guión, digamos, pero no en los hechos. Por estar separada, no, escucha, por estar separada es que le estamos criticando al Estado su manera de actuar, operativa. Por eso todo el mundo ha criticado al Estado. Y el Estado, como sabe que está separada de la religión, se está limpiando la mano como Pilato. Porque ahí la religión no ha salido, escucha, ahí no hay una ley teocrática que esté apoyando al peregrino en esto. Entonces, la Iglesia Católica, escúchame, la Iglesia Católica se desligó. Después, cuando vieron el revuelo que se armó, dijeron, no, nosotros no tuvimos que ver con eso, pero en el momento lo recibieron. Pero es un problema del sacerdote. Es un problema del sacerdote que la Iglesia, por lo menos, y yo no le quito responsabilidad porque debió haber actuado con tiempo, pero el sacerdote es el que está en Puerto Plata. Y las autoridades eclesiásticas están ramificadas en el país y fuera del país. Entonces, si el sacerdote mete la pata, el sacerdote no es la Biblia, ni es la fe cristiana. Pertenece, como muchos han metido la pata. Por eso yo no creo en hombre, ¿entiendes? Y otra cosa es... Pero ahora, se supone que un sacerdote que pasa por lo menos 7 años estudiando teología tiene que tener las herramientas para... ¿No es cierto? Se supone. Pero no te lleves de eso, porque el filtro lo da la Biblia. Entonces ahí es que venimos. Eso es lo mismo que los científicos que meten muchísimo la pata y la misma área científica en la cual se desenvuelven, lo refutan. Con las mismas evidencias en términos de estudio, si vamos a hablar en términos material, la evidencia material, pero si vamos a hablar en términos hipotéticos, el marco hipotético y del modelo que se está estudiando. O sea, un científico no puede salir a lo loco en contra de un marco hipotético. Aún no se haya demostrado empíricamente. Hipótesis, tú puedes tener todas las hipótesis que tú quieras. Pero siempre y cuando sea falseable, tú como científico puedes presentar tu hipótesis. Lo que tiene que demostrarla. Hay hipótesis que no son falseables. Por eso, esas no se presentan. No, se presentan como modelo hipotético y en base de una conjetura sobre la observación de un fenómeno. Eso estamos claros. Ahora, ¿qué sucede? Por eso los científicos se refutan, porque un modelo hipotético, tú te puedes equivocar sobre la base de tu concepción de un fenómeno y otros científicos te pueden decir eso no está demostrado. Ahora bien, un sacerdote no es ni Dios, ni es la Biblia, ni es el matatán de la matica, aunque haya abierto una iglesia. Y la Iglesia Católica dijo, eso estuvo mal. Si la Iglesia Católica lo hubiera defendido, yo te digo, y yo no soy católico, pero y tengo forma de defenderla desde la Biblia. Pero yo respeto a la Iglesia Católica en el sentido de cómo ellos salieron a aclarar la situación. Y el sacerdote tiene que aclarar su situación, porque sí, recibieron. Después de que metieron la pata. Claro. Ahí todo el mundo metió la pata. Instituciones, iglesias, evangélicos, pastores, todo el mundo metió la pata. Pero ¿dónde la metieron? Yo quiero que tú me digas, cada quien la responsabilidad. Yo quiero que tú me digas qué concilio, vamos por parte, qué concilio pastoral tú viste que salió y dijeron salgan a recibir al peregrino. Yo no vi ningún pastor ahí con megáfono ni diciendo la iglesia evangélica o los metodistas o los adventistas o los budistas o los mormones estamos de acuerdo con el peregrino. Yo no vi eso. Hay que ser justo y honesto. Segundo, la Iglesia Católica, solamente la catedral, fueron y llevaron a ese señor allá. Ese sacerdote lo recibe porque eso es lo que se ve en la evidencia, pero yo no vi la Iglesia Católica haciendo convocatoria, como siempre la Iglesia Católica ha hecho. Y repito, un error de ese sacerdote y de esa catedral, pero yo no vi a las autoridades de la Iglesia Católica decir, convocamos a una marcha que el peregrino vaya. Yo vi gente común y corriente. Ahora, la responsabilidad del Estado
sí yo la vi ahí, porque ahí yo vi policías que se deben al Estado, vi instituciones como el 911 que se deben al Estado, y ninguna de esas gente, bomberos, y ninguna de esa gente se ayuntamiento. mueve. Pero escúchame, ninguna de esa gente se mueve por la iglesia. La iglesia no mandó a mover a esa gente. ¿Quiénes son los que mueven a esa gente? El Estado. Entonces, si tú me dices a mí, el Estado tiene una responsabilidad directa en función de un ordenamiento y de un procesamiento, de una ejecución, ahí yo te digo toda la razón. Pero yo no le quito responsabilidad a los cristianos que estaban ahí, entre comillas, que no estudian la Biblia. Salió ella a decirle no vayan. Esa es una de mis quejas. Sí, pero por eso digo, o sea, ya sea por acción o por omisión, metieron la pata. Correcto, ahí estoy entonces, de acuerdo. Entonces, ¿qué salieron a hacer después de que metieron la pata? Salieron a hacer control de daño. Pero la iglesia salieron a cerrar el túnel de Inver, salieron a decir nosotros no apoyamos esto, o sea, un montón de gente se recogió, gente que publicó eso, que yo lo vi. Mira, déjame decirte, en sus redes sociales, después salió a divorciarse del... Escucha, la iglesia evangélica a la cual yo pertenezco, porque soy evangélico, es decir, esa es mi cosmovisión, y yo me apego a el lineamiento de estudio de los evangelios, o sea, por eso me llamo evangélico, sin tener que utilizar una denominación u otra, porque yo me baso en la Biblia. Si tú te das cuenta, la forma de proceder durante el tiempo de congregación que tienen las iglesias evangélicas, todo el tiempo han dicho, dentro de su marco de estudio, más allá de lo que haga la iglesia católica o la mormona o la budista o los ateos, no, ellos a sus feligreses le dicen que no crean en hombres, ni crean en... Porque eso es un marco estructural. Ahora bien, como la iglesia evangélica, sus miembros que están ramificados en concilios, no salieron, o sea, en pocas palabras, le dieron trepito a la gente que fue ahí, porque ellos entienden que esa gente no siguen los lineamientos y ellos no se meten en la creencia de otra gente. O sea, no creen en eso, ellos tienen su feligreses. Bueno, pero antes de que se arme el lío en Puerto Plata, nadie salió a decir eso, todo el mundo lo salió a decir después. ¿Tú sabes por qué? Porque agarraron, escucha la sorpresa, yo no le quito responsabilidad futura, previendo, o sea, dentro de mi campo, yo preveo, por eso la estadística me ayuda mucho a mí, a muchas cosas. Yo preveo muchas cosas conforme a cómo se van dando los hechos y los datos que se van presentando. Pero no todos los cristianos piensan así, no todos los pastores piensan así. Ese peregrino tiene 2 años peregrinando el país y cruzando multiplicidad de pueblos y no se había visto algo a esa magnitud y agarró a mucha gente de sorpresa. Esa es la realidad. Ahora bien, le llamamos... Y vuelvo y te digo, fue porque la gente tiene esperanza en que la pandemia termine y vino alguien a prometérselo. Pero eso es otra cosa. Y sin las herramientas epistemológicas como para decir, señores, no, porque, a ver, cuando estamos hablando de epistemología teológica, estamos hablando de un set de herramientas totalmente distintas a cuando estamos hablando de una cosa biológica como es un virus. Olvídate de la biología en este caso y del virus y de cosas. Concéntrate en la epistemología de la Biblia, porque realmente tú tienes razón en la parte de que solo se va a quedar en la esperanza, la fides, la fe, la certeza de lo que se está esperando, para poder filtrar correctamente a qué fe se estaban apegando, o sea, la fe de lo que dice la Biblia, los mandatos que ella dice, o ellos agarraron y se inventaron una por fuera de la Biblia. Y el que diga que estaba por dentro de la Biblia tiene que demostrarlo con ella. Y ya se que te demostró. Por eso nadie ha salido diciendo, yo defiendo el peregrino porque la Biblia lo dice. Porque nadie tiene eso. O sea, cuando salieron la gente de teología, la gente de fe, no los ateos no tienen nada que buscar en esto. Por más que quieran brincar y patalear, no tienen absolutamente nada que opinar. Solamente ver desde las gradas. Porque cuando se dice que trataron de justificar el por qué salieron, todo el que lo criticó dijo, busquen en qué Biblia ustedes encontraron que hay que seguir un peregrino y que si tiran un pedazo de madera con cruz en el medio del mar o una Biblia en el medio del mar, ¿dónde la Biblia mandó a hacer eso en algún momento de la historia del evangelio? ¿Dónde Jesucristo, que es el que sabe, aunque sea verdad o sea mentira para el ateo, dónde Jesucristo mandó eso?
porque tiene un A ver, marco referencial. sí, y ahí es a lo que voy. Tiene un marco. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Después, el peregrino después salió a decir cosas que teológicamente no tenían sentido, como que se sentó a tomarse que le coló un café a Dios, digamos. Tú lo sabes, eso, Patricio, que eso teológicamente no tiene sentido. Tú eres pero, que estudia la Biblia, Patricio. Pero, en la Biblia tenemos ¿qué tenemos? Como herramienta de conocimiento, si se quiere, la revelación divina. ¿Verdad? O sea, para... Sí, claro. Dice la Biblia que no va a haber más revelación divina después de la de Pablo. No, en Apocalipsis lo dice el Antiguo Testamento. Entre Pablo y Apocalipsis. ¿Cómo entre Pablo y... Porque de hecho, el libro de Apocalipsis se llama Revelaciones porque también fue una revelación divina, ¿verdad? Pero es que toda la Biblia es la revelación de Dios, recibida por los apóstoles, sí, recibida por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Dónde dice? A ver. Si ya la Biblia se cierra. ¿Dónde dice la Biblia Ajá. que nunca más nadie va a tener revelación divina? No dice que nunca más nadie, dice que el libro o sea, quien quite y ponga el último libro del sello de la profecía es el Apocalipsis. Y anterior a la venida del Mesías, que es Jesucristo, como creemos los cristianos, lo dicen los antiguos profetas, entre los profetas mayores y menores. Hay un cierre, porque eso incluso lo estudian, vamos a decir, el estudio rabínico de los ortodoxos judíos, aún no sean cristianos, y ellos reconocen eso. Por eso el cierre de las profecías se cierran en el Antiguo Testamento y ellos desechan el Nuevo Testamento. Ahora, yo como cristiano, que creo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, te digo que el cierre de la profecía lo dice Apocalipsis, porque ella misma lo refiere. No me estás siguiendo lo que yo te quiero decir. Si yo te seguí, tú quieres poner al peregrino como que es un apóstol. No como que era un apóstol, porque mucha gente clama tener revelación divina. Pero yo lo felicito, pero eso no es bíblico. Eso ¿Dónde no es dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia? El último libro de revelación que dice que este es el libro de la profecía, no se le puede añadir ni quitar ni una tilde ni una jota, es el libro del Apocalipsis, el libro de revelaciones recibido. Sí, pero no cierra la puerta a que las personas sigan teniendo revelaciones. Cierra la puerta porque dice el último libro de revelación, ¿entiendes? De recibir revelaciones es el libro del Apocalipsis. Lo voy a decir en inglés. The last one book for the whole revelation of God is Apocalipsis. Revelation. The book of Revelation lo dice ese libro. El último libro. De ahí ya no hay más revelaciones. Ya tú no puedes agarrar y decir el segundo, tercer libro del Apocalipsis, escrito por el peregrino ateo Patricio Escabal. Eso es un disparate. El peregrino, todo lo que decía era antibíblico, anti todo lo que dice el mensaje de la Biblia. Aún él menciona a Jesucristo en su boca, aún se tire 5 cruces arriba, aún él diga que lo mandó Dios después que se bebió un trago de triculí. No es bíblico, porque la Biblia tiene su epísteme de estudio. Ok, ahí voy. Tú dices que la Biblia te sirve como herramienta epistemológica.
¿por qué te sirve como herramienta epistemológica? Porque tú tomas lo que está en la Biblia como bueno y válido, ¿verdad? Por supuesto. Yo no puedo tomar el libro de Ateodón como bueno y válido para yo hablar del peregrino. Yo tengo que tomar el libro que el peregrino entiende que sale la fe de él y de la vida. Y tú no vas a tomar el Corán como bueno y válido porque tú tienes una fe cristiana, para hablar del cristianismo imposible. Bien. Eso es un garrafal académico. Bien, entonces tú tomas la Biblia como buena y válida, ¿verdad? Para hacer el filtro de cualquier cosa que trate sobre el cristianismo y su mensaje, obviamente. No puede tomarse otro libro. A ver, pero ¿cuál es tu seguridad de que la Biblia es buena y válida? No es que yo tenga o no seguridad, porque tú sabes que mi seguridad se basa sobre la fides que yo tengo de eso. Yo te estoy hablando en base a que independientemente... Y si hablamos de que eso como herramienta en sí epistemológica no es buena. Tú me hiciste una pregunta, sí, como herramienta epistemológica sí, porque independientemente de la seguridad o no que cada quien tenga, todo lo que uno vaya a emitir, juicio de opinión, valor, estudio, tiene que salir de ese libro. Aquí no estamos pasando el libro por el filtro de comprobar si lo que dice ese libro en términos históricos pasó así y lo vamos a demostrar. Estamos hablando de que si vamos a hablar de ese libro, es de ese libro que sale la información. Sí, no, porque ahí es a lo que voy. Tú tomas como base epistemológica un libro en el cual tú crees, ¿verdad? Te lo voy a poner, pero que no tienes una... Te lo voy a poner con un ejemplo tuyo para que tú entiendas, porque es que creo que es como quererlo buscar la quinta pata al gato y no vamos a llegar a ningún lado. Yo quiero estar de acuerdo contigo en las cosas negativas que ni dice la Biblia, ni dice el ateo, ni dijo el presidente de la República, ni dice la Iglesia Católica, ni dice el ayuntamiento. A eso que yo voy, en lo que estamos de acuerdo. Ahora bien, te lo voy a poner con un ejemplo que tú pusiste. El peregrino dice que Dios habló con él. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. El Hijo le dio a conocer. Ni siquiera Abraham, según la Biblia. Exacto. Y tú la conoces. Entonces, tú como una persona inteligente, aún no sea creyente, tú en la epistemología, en el análisis de estudio, tú dices, ¿qué dice la Biblia de esto? Claro. La Biblia dice, sí. Este es mi marco epistémico. Entonces, mi marco epistémico, no lo que diga Juan de los Palotes, ya ahí está hablando mentira, ya tú lo desechas. Entonces, el marco epistémico que tú mismo pusiste de ejemplo, que ese señor se bebió un café en una montaña y la Biblia te dice que Dios nadie le ha visto jamás, pero el Hijo, para los cristianos te estoy hablando, no para los judíos, para los cristianos, el Hijo le dio a conocer. Y le dio a conocer en el momento en que el Hijo estuvo en la tierra, conforme a lo que dice ese libro, sea mentira, sea verdad, sea lo que sea. Pero es lo que dice ese libro. Entonces, si alguien dice lo contrario a lo que dice ese libro, sea que lo escribieron en el año 250,000, sea que no lo escribió Pablo, sea que no lo escribió Pedro, sea que lo escribió el que escribió el Señor de los Anillos, es lo que dice ese libro. ¿Tú estás entendiendo a lo que me refiero? Sí. Yo te estoy entendiendo. Claro, porque es mi epistemología. Sí.